A continuación presentamos Héroes del pasado. Biografías de hombres y mujeres comunes y corrientes que conocían a un Dios grande. Héroes del pasado. Biografía de John Huss. John Huss nació hacia 1370 en Husenitz, una pequeña villa de la región de la Bohemia meridional, hoy República Checa, en el seno de una familia de pobres campesinos. Su padre murió siendo John aún un niño, por lo que fue criado con mucho esfuerzo por su madre. Demostró tener piedad y fervor religioso desde su infancia. Participó como monaguillo y cantó en el coro de la iglesia. Los libros religiosos le apasionaban. Recibió la mejor educación que permitían las circunstancias, aprendiendo lo suficiente sobre los escritores de Grecia y Roma en una escuela privada en la provincia de Bohemia, donde sacó el título de bachiller en teología en 1398. Se le aceptó en la Universidad de Praga por caridad, es decir, se le permitió estudiar en esa universidad aunque no tenía el dinero para costear los estudios. Una vez allí, no solo fue buen alumno, sino también un buen profesor. Fue maestro en artes en 1396 y continuó especializándose en teología al tiempo que enseñaba filosofía. Huss tenía una personalidad muy atractiva, mezcla de inteligencia, seriedad y osadía, que se destacaba entre sus colegas. Por este tiempo fue nombrado predicador de la Capilla Belén, un hecho que tiene ribetes muy interesantes. Esta capilla había sido construida por dos laicos, con el expreso deseo de que en ella se predicase la palabra de Dios al pueblo en lengua común. Cuando estuvo construida, ellos pensaron que nadie mejor que Huss podría predicar en ella. Basado en las ideas de John Wycliffe, Huss encabezó desde 1408 un movimiento denominado Hussismo, y sus seguidores, los husitas, se multiplicaron en momentos en que la cristiandad sufría la crisis del cisma de Occidente. Desde 1378, la Iglesia se encontraba dividida en dos obediencias, una al Papa de Roma y otra al antipapa de Aviñón. Desde el púlpito, Huss criticaba esa división, la corrupción moral de la Iglesia, los abusos que cometía y la riqueza que estaba acumulando. En ese contexto, en 1409, Huss fue nombrado rector de la Universidad de Praga. A la luz de las doctrinas de Wycliffe, quería que la Iglesia católica fuera pobre, que todo lo que hiciera estuviera claramente basado en el Evangelio. Además, criticaba la venta de indulgencias. Le decía a todo el pueblo que debía desobedecer a la Iglesia porque era evidente que los sacerdotes vivían en pecado. También quería que se prohibieran los bailes. Hasta este momento, Huss no había ido tan lejos. La cuestión se agravó cuando desarrolló su posición respecto al papado. Huss planteaba que la verdadera Iglesia era invisible y todos los que pertenecen a la Iglesia son sus miembros, donde la Iglesia romana tiene un rol eminente, pero no es la verdadera Iglesia de Cristo, ya que enseñaba que solo Cristo era la cabeza de la Iglesia. Predicaba que Jesucristo era la verdadera piedra y no Pedro, y decía que el Papa, con su corrupción y sus muchos pecados y errores que enseñaba a las personas, era la encarnación del Anticristo. Las críticas de Huss se dirigen principalmente al antipapa Juan XXIII, sucesor de Alejandro V, a quien el rey de Bohemia había dado su obediencia, quien para financiar la guerra contra Ladislao promulgó la predicación de las indulgencias en Bohemia. La manifestación pública de Huss era recelada de los predicadores enviados por el antipapa, y esto se debía más que todo a que ellos solo les interesaba el dinero
y poco el explicar bien el significado de las indulgencias a los fieles. Por las calles de la ciudad se llevaron en procesión dos imágenes, una del Papa vestido con hábitos pontificiales riquísimos y otra de Jesucristo con vestidos pobres y cargando una cruz. A 3 de los manifestantes se les ejecutó por meterse contra los predicadores de Juan XXIII, y los bohemios los veneraron como mártires, mientras que Hus fue excomulgado por el cardenal Stefaneschi. Para poner fin a la división de la cristiandad occidental, el emperador Segismundo convocó el Concilio de Constanza, más tarde ratificado por el antipapa Juan VIII y luego confirmado por el Papa Gregorio XII. En esta ocasión, John Huss tuvo la ilusión de presentarse a la Asamblea Conciliar para defender sus doctrinas y ser declarado inocente. El concilio comenzó en 1414. El emperador, que confiaba y creía en la inocencia de Huss, le ofreció un salvaconducto para acudir allí y explicar sus postulados. Estando en Constanza, se presentó a los teólogos del concilio, pero las trabas de sus propios compatriotas, que habían difundido un juicio muy negativo sobre él y sobre sus doctrinas, no permitieron que saliera triunfante como lo esperaba. La excomunión le prohibía celebrar la misa y predicar, pero Huss no hizo caso y transgredió la prohibición, por lo que fue encarcelado a pesar del salvaconducto. Huss se negó a retractarse de ser seguidor de algunas de las doctrinas de Wycliffe, por lo que fue condenado por herejía, degradado de rango sacerdotal y abandonado en manos del brazo secular. Luego de pasar un tiempo en prisión, llegando incluso a enfermar de gravedad, el 6 de julio de 1415 fue llevado por última vez al concilio, y como no aceptó retractarse, le humillaron desnudándole de sus vestidos sacerdotales. Luego le rasparon con una navaja las yemas de los dedos, y en lugar de la tonsura le pusieron en la cabeza una corona piramidal de papel. Marchó al suplicio seguido de los príncipes, escoltado por 800 hombres armados y rodeado de una muchedumbre. Antes de ser atado para ser quemado, fue invitado a retractarse por última vez, pero él respondió: «Tomo a Dios por testigo de que nunca he enseñado herejía. Mis discursos y mis escritos han sido hechos con el único fin de arrancar las almas de la tiranía del pecado. Por esto sellaré alegremente hoy con mi sangre la verdad que he enseñado, escrito y publicado, y que está confirmada en la ley divina». Luego se puso a cantar un himno con voz tan fuerte y tan alegre que se oía a través del crepitar de la leña y del fragor de la multitud. Como reformador y predicador, se le considera uno de los precursores de la Reforma protestante. Fue escritor de la obra denominada Ecclesia, Iglesia en griego, detallando sus mayores discrepancias contra el sistema católico romano imperante en esa época. Este escrito fue clave para el despertar de la Iglesia protestante. A John Huss se le ha dedicado en 1915 un conjunto escultórico en la plaza de la Ciudad Vieja de Praga, con motivo de la conmemoración de los 500 años de su muerte. Hemos presentado Héroes del Pasado, biografías de hombres y mujeres comunes y corrientes que conocían a un Dios grande. Héroes del Pasado. Gracias por su sintonía y hasta una próxima audición. Este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad.